saludo, es sustentación del proyecto final del curso de Fenomenología de las Reacciones Químicas, presentado por Óscar Espinosa y Luis Higuera. Objetivo: demostrar las habilidades e interpretación de soluciones problemáticas en base a conceptos vistos en el curso. Entonces, eso se logra por medio de las preguntas orientadoras. Las preguntas son: ¿cómo se explica la periodicidad de los elementos químicos? La estructura de los compuestos químicos, los tipos de enlace y las propiedades nucleares, ¿qué tipo de relación guardan entre sí? Las propiedades termodinámicas de los compuestos químicos, ¿cómo influyen en la formación de nuevos compuestos? Siguiente: ¿de qué manera se logra explicar la formación de nuevos elementos de materiales de uso cotidiano? ¿Cómo suceden las principales reacciones de los compuestos químicos? Entonces empezamos con la primera pregunta: ¿cómo se explica la periodicidad de los elementos químicos? Esta está dada por la repetición a intervalos regulares de la clasificación de grupos y el periodo de propiedades químicas y físicas de los elementos, influenciada por peso molecular y por los electrones de la última capa de valencia. La organización de la tabla periódica como tal actualmente conocemos empezó primero por la organización de triadas o grupos de 3 átomos que compartían sus propiedades. En 1864, Lothar Meyer hace una clasificación de los elementos conocidos por su valencia en los grupos, que más tarde vamos a ver. En 1969, Dietrich Mendeleev hace la clasificación en base a propiedades químicas semejantes y peso molecular. Acá vemos, esa es la tabla periódica de Mendeleev, donde vemos que en el grupo 1, dependiendo de su tipo de clasificación de los óxidos, por la valencia, si es monovalencia, bivalencia, trivalencia, como el aluminio, boro, todo eso, la valencia es 4 como el carbono, la 5 como el nitrógeno, fósforo, y la del 6 está el oxígeno, el azufre, y en el 7 están lo que otros conocemos como halógeno. Cabe destacar que él propuso que había unos huecos en la tabla periódica, propuso que había 3 elementos y muchos más elementos que estaban disponibles por conocerse, identificarse en el futuro. Él dejó estos espacios y ya predijo sus propiedades químicas y físicas en base a la tendencia periódica, y de los cuales más tarde fueron descubiertos como galio, germanio y escandio. Esta es la tabla periódica de Lothar, que fue muy simultánea a la de Mendeleev, pero entonces esta no clasifica tanto por el peso sino por las valencias. Vemos que hay 7 grupos y hay un grupo 9 y 8 donde clasifica al wolframio, a los elementos de transición, y en el 8 está el plomo y el bismuto. Estructura de los compuestos químicos. Siguiente pregunta es: la estructura de los compuestos químicos, los tipos de enlace y las propiedades nucleares, ¿qué relación guardan entre sí? Entonces vemos que un compuesto químico está dado por las sustancias que lo componen, el tipo de enlace que está formándolo, y estos vienen, el tipo de enlace está muy relacionado con las propiedades cuánticas del núcleo y otras propiedades como el radio atómico y la carga nuclear, que están reflejadas en base a su electronegatividad, y eso nos da el tipo de enlace y la forma como se organiza la molécula. Las propiedades termodinámicas de los compuestos químicos, cómo se influyen en la formación de nuevos compuestos. Entonces, influye en el grado de que termina la espontaneidad de una reacción, determina si la reacción es exotérmica o endotérmica, y en menor grado la velocidad o la cinética de la reacción. ¿De qué manera se logra explicar la formación de nuevos materiales de uso cotidiano? Esta pregunta se responde más con el curso de Ingeniería de Materiales, donde se menciona que la generación de nuevos materiales está dada por la oportunidad técnica ofrecida por una propiedad de una sustancia química o el desarrollo de nuevos procesos. El estudio y la investigación en la búsqueda de materiales los cuales ofrezcan una propiedad de funcionamiento para satisfacer una necesidad, una oportunidad económica y la necesidad de innovar. La siguiente pregunta es: ¿cómo suceden las principales reacciones de los compuestos químicos? Las reacciones químicas se dan por una variación en la energía libre de Gibbs, dando negativo. Si la energía es negativa, la reacción es posible; si no, entonces tiene que cambiar la condición de temperatura hasta que la energía sea negativa, siendo del tipo de combinación, descomposición o desplazamiento. Existen reacciones complejas con formación de complejos intermedios. Si la reacción implica
Si existen las reacciones complejas con la formación de compuestos intermedios. Si la reacción implica más de una molécula o de un reactivo. Y los mecanismos de la reacción están dados por los cheques moleculares y la probabilidad que esos ocurran. Acá vemos los tipos de reacción. Entonces, esta es de síntesis en donde dos compuestos A, B se unen para obtener el compuesto C. Acá está la formación del compuesto de dióxido de carbono. Está la descomposición en donde un compuesto A se destruye generando como el compuesto B y C, en los cuales se encuentra la destrucción del carbonato de calcio formando óxido de calcio y dióxido de carbono. La reacción de desplazamiento aquí que vemos es donde el sulfato de cobre reacciona con el hierro. El hierro desplaza el cobre en el sulfato y quedando el cobre libre. Esta es la de contenido de oxidación, reacción oxidación, en donde se ve que si el número de oxidación de un elemento sube y el de otro disminuye. Las reacciones de neutralización es cuando son básicas entre un ácido y una base reaccionan formando una sal más agua. Esta es la pregunta integradora del curso, se resuelve en base a las preguntas orientadoras. Pregunta integradora del curso. ¿Cómo ha sido influido el avance científico, tecnológico y de materiales a partir de conceptos básicos de fenómenos químicos y sus reacciones? Entonces, para desarrollar nuevos materiales es necesario conocer la estructura de la materia y del átomo, identificar la reacción química, entender el concepto de conservación de materia y los diferentes tipos de reacción y el claro entendimiento de los principios termodinámicos como conservación de energía, espontaneidad y de una reacción, porque entonces no va a existir la viabilidad técnica para desarrollarlos. Acá ponemos un ejemplo. La generación de fibras de carbono. Entonces, para poder realizar las fibras de carbono, estas fibras cumplen un requisito de viabilidad de unas fibras que resistan temperatura y alta resistencia mecánica. Este desarrollo está más impulsado por un aspecto de necesidad de que cumple unos requisitos que por aspecto económico. Por lo tanto, esas fibras realmente no son baratas y solo son utilizadas para vehículos espaciales o palos de golf, productos que tienen un alto valor. Se crean mediante la reacción. Como vemos acá, es necesario comprender que para generar el boro hay que hacer una reacción de desplazamiento del boro con hidrógeno o una reacción de reducción en donde el hidrógeno reduce el boro para producir el boro gaseoso. Este boro a su vez, esta reacción solo se da a una temperatura de 1200 grados o mayor. Por lo tanto, es una reacción endotérmica y tiene que alcanzarse esta temperatura para que exista una energía libre de Gibbs para que se dé esta reacción. Posteriormente se condensa en un gas sobre filamentos de tungsteno. Y este material, las fibras quedan con una resistencia de 3 gigapascales en tensión y un módulo de 450. Y los filamentos son de 0.004 milésimas de pulgada. Esos materiales son utilizados por la NASA, dado sus propiedades mecánicas tan altas.